¿Sabías que combinar piedras con un tejido exclusivo puede transformar tu día y también tu negocio? Hoy te enseño a fusionar dos colores con un diseño en donde el protagonista son las piedras, pero también el trenzado, que nos va a dar un efecto ovalado. Así que alista tus hilos y tus piedras y empecemos a crear. Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida. Ahora sí, vamos a comenzar. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. En esta ocasión utilizaré hilo taiwanés o hilo chino. Voy a tomar dos hebras de 45 centímetros cada una. Las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor y con la llama de color azul, que en mi caso es la más cercana a la base metálica, quemo durante algunos segundos y con mis dedos giro hacia arriba para que la punta quede más delgada. Cuando ya lo tengamos listo, recuerden cortar con las tijeras aquellas puntas que a veces quedan un poco deformes y ya quedaría listo para comenzar a trabajar. Tomo una mostacilla, esta que estoy utilizando es número 6 en un tono rosado, la paso a través de las dos hebras de hilo y en este extremo vamos a realizar un nudo sencillo. Lo voy a ajustar muy bien. Corto los hilos que sobran, quemo y pego. Si tú prefieres también puedes utilizar un balín de 3 milímetros y te va a quedar súper bonito. Vamos a tomar el metro, vamos a dejar una medida. Aquí yo voy a dejar 7 centímetros, pero tú puedes dejar mayor o menor cantidad dependiendo del largo total para tu pulsera. Realizo un nudo sencillo y lo fijo a mi tabla con gancho. Voy a tomar ahora dos hebras de hilo, cada una de 60 centímetros. Una va a ser en el mismo color base de la pulsera, el rosado, y otra en un color gris. Las voy a ubicar de esta manera en la parte de arriba, de donde tengo el nudo sencillo, de donde estoy fijando mis hilos, y aquí vamos a pegar otra cinta de enmascarar. De esta manera ya vamos a poder iniciar entonces la primera parte del tejido. Hoy vamos a combinar dos tejidos diferentes. Vamos a comenzar tomando el hilo de la derecha, que es en mi caso el de color gris, lo paso por encima de los hilos guía de la pulsera. El hilo del lado izquierdo lo voy a pasar por encima de este y con este mismo hilo me voy a regresar por debajo de donde se unen todos los hilos y lo voy a sacar por encima de la orejita que se forma hacia el lado derecho. Aquí voy a comenzar a jalar, a ajustar muy bien. Y este nudo nos va a quedar enseguida del nudo sencillo que habíamos realizado previamente. Tomo nuevamente el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los dos hilos guía. El de la derecha lo paso por encima de este hilo también. Me regreso ahora con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos y lo saco por encima de la orejita que se forma. Voy a jalar y aquí me quedaría formado el primer nudo plano. En total voy a realizar dos nudos planos para esta primera parte de la pulsera. Es decir, que aquí vamos a realizar el segundo. Repetimos todo nuevamente. Tomamos el hilo de la derecha y lo pasamos por encima de los dos hilos guía. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de esta orejita, voy a jalar, ajustar. El hilo de la izquierda lo paso ahora por encima de los dos hilos guía. El de la derecha por encima de este, me regreso por debajo de donde se unen todos los hilos, lo saco por encima de la orejita del lado izquierdo y jalo hasta ajustar completamente. Ya con ese serían dos nudos planos completos. Ahora vamos entonces a continuar. Vamos a tomar los dos hilos guía o centrales de la pulsera y a través de este vamos a comenzar a pasar. Para este diseño voy a utilizar piedras naturales de cuarzo rosados, que son esas que ustedes ven aquí. Ustedes pueden elegir las que ustedes quieran. Estas son en 6 milímetros. Vamos a comenzar entonces a pasar la primer piedrita de estas de cuarzo rosado a través de las dos hebras de hilo. Entonces uno los hilos, por eso es importante adelgazar al principio muy bien las puntas de los hilos. Vamos a unir esto al nudo plano que habíamos realizado previamente. Organizar muy bien los hilos para que no se vayan de pronto a torcer y listo, nos debe ya de quedar así. Vamos a fijar nuevamente los dos hilos del centro de la pulsera. Vamos a tomar ahora los hilos anudadores. Vamos a comenzar tomando primero el del lado derecho. En mi caso es el de color gris. Voy a venir con la punta de este hilo
y la voy a pasar de arriba hacia abajo por el centro de los dos hilos y la voy a pasar por debajo del hilo guía o central del lado derecho. Voy a comenzar aquí a jalar, voy ajustando, organizando muy bien y listo, me debe de quedar así. Voy a repetir esto mismo con el hilo del lado izquierdo, el de color rosado. Vamos a tomar este hilo, me voy a venir nuevamente a la punta del hilo para que ustedes lo entiendan mejor. Voy a pasar esta punta de arriba hacia abajo por el centro de los dos hilos guía y lo voy a pasar por debajo del hilo guía del lado izquierdo. Voy aquí a comenzar a jalar nuevamente y ya miren cómo ya va quedando esta piedra como envuelta entre los dos hilos de esta manera, dando una forma oval. Ahora vamos a tomar nuevamente el hilo de la derecha y vamos a repetir lo mismo. Voy a tomar la punta para que sea más fácil para ustedes poder visualizar. Lo paso de arriba hacia abajo a través de los dos hilos guía y lo saco por debajo del hilo guía de la derecha. Voy aquí a comenzar a jalar para comenzar a ajustarlo muy bien. Con este mismo hilo voy a repetir exactamente esto mismo nuevamente. Vamos a tomar aquí nuevamente el hilo, lo vamos a pasar de arriba hacia abajo por el centro, lo sacamos por debajo del hilo de la derecha y vamos a comenzarlo a jalar. Y lo voy a repetir una vez más, exactamente igual. Vamos a tomar el hilo y lo vamos a traer pasándolo nuevamente por el centro de arriba hacia abajo y lo vamos a pasar por debajo del hilo central de la derecha y hacia este lado lo vamos aquí a jalar y listo. Organicen muy bien los hilos para que no se les vaya de pronto a enredar. Vamos a comenzar aquí a jalar y miren, al ir ajustando, miren cómo ya va quedando, se va viendo la forma súper bonita. Vamos a hacer lo mismo ahora con el hilo del lado izquierdo, que sería el hilo de color rosado. Tomo el hilo de color rosado y lo voy a traer y lo voy a pasar nuevamente por el centro de los dos hilos guía y lo voy a pasar por debajo del hilo guía del lado izquierdo. Voy a comenzar aquí a jalar y lo voy a ir ajustando. Ya vamos viendo cada vez más la forma. Vamos a repetir nuevamente lo mismo que acabamos de hacer. Entonces nos regresamos de nuevo con el hilo de color rosado y lo vamos a pasar por el centro de los dos hilos guía de arriba hacia abajo y lo pasamos por debajo del hilo guía del lado izquierdo. Vamos a jalar, ajustar, organizar y repetimos exactamente lo mismo con el mismo hilo de arriba hacia abajo, lo pasamos por debajo del hilo guía del lado izquierdo. Vamos a jalar nuevamente, organizamos los hilos y jalamos los hilos anudadores. Aquí vemos la forma como ya va quedando y cómo se ve de bonito. Nuevamente nos vamos a regresar a la punta de los hilos guía. Vamos a pasar otra cuenta más y vamos a unirla a lo que llevamos hasta el momento. Aquí es importante que tú vayas organizando los hilos anudadores, jalando y organizando el tejido en la medida en que vayas uniendo la piedra que vayas a utilizar, en mi caso pues el cuarzo rosado, para que ya eso es lo que le ayuda a dar forma como tal a lo que acabamos de hacer. Vamos a continuar repitiendo el mismo tejido, como ya se los he venido explicando, repitiendo el mismo patrón hasta completar el largo que ustedes necesitan para la pulsera. En mi caso yo voy a utilizar 12 cuentas, en mi caso son piedras de cuarzo rosado, pero ustedes va a depender del tipo de cuenta o piedra que vayan a utilizar. Vamos a repetir todo exactamente igual. Si te gusta este diseño y quieres continuar aprendiendo muchos más diseños fáciles y bonitos como este, te invito para que te suscribas ya mismo. Es completamente gratis aquí abajo en el botón suscribirte. Y en total vamos a realizar 4 nudos en cada uno de los hilos anudadores y luego vamos a unir nuevamente la piedra y vamos a continuar así de esta manera hasta completar el largo que necesitamos. Aquí abajo en la descripción del video te voy a compartir el enlace de donde yo compro algunos de mis materiales, así como también un enlace para que te unas a mi canal de WhatsApp donde te aviso cuando subo nuevos videos y también les comparto una información que yo sé que puede ser de alto valor para ti. Los estaré esperando por allá. Aquí ya me estoy adelantando un poco más y como pueden ver acabo ya prácticamente de pasar la última cuenta que voy a utilizar en mi diseño.
En esa parte final es súper sencillo. Vamos a realizar también el tejido del nudo plano. Al igual que al inicio, voy a comenzar hacia el lado derecho, como pueden ver, con el hilo de color gris, pues en mi caso, porque son los colores que yo elegí. Por cierto, déjame saber en los comentarios de qué color harías tú este diseño. Y en total para esta parte final vamos a realizar entonces 2 nudos planos completos. Aquí ya estoy realizando el segundo y una vez hayamos terminado simplemente quedaría cortar los hilos que quedan sobrando, quemar y pegar. Eso lo vamos a hacer en ambos extremos de la pulsera, porque si no recuerdan, pues en la parte del inicio también nos quedaron sobrando esos 2 hilos. Entonces vamos a cortar dejando más o menos unos 2 milímetros para poder quemar y pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Si te está pasando igual que a mí, como me sucedió hace ya mucho tiempo atrás, y estás cansada de tener que estirar el dinero, tener que pedir para tus pasajes o tus gastos, ya es momento de que tomes el control. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace de mi libro De cero a tu negocio de bisutería desde casa. Es una guía rápida para que puedas empezar tu negocio de bisutería, generar tus propios ingresos desde la comodidad de tu casa. Es a un costo súper económico porque es pensado para que tú lo puedas adquirir fácilmente. Y en este extremo vamos a realizar otro nudo sencillo, lo vamos a ajustar muy bien. Este nudo debe quedar lo más cerca posible al tejido del nudo plano que veníamos realizando en nuestra pulsera. Y listo, así ya nos debe ir quedando. Súper lindo este diseño, ¿cierto? A mí me encantó. Vamos a hacer ahora el terminado o el acabado del otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida y exactamente igual que lo hicimos en el otro lado. Entonces, miren, aquí también vamos a utilizar una mostacilla número 6, que fue la que yo elegí en mi caso, de color rosado. Y aquí les voy a mostrar también la medida de la cual yo dejé la pulsera para que ustedes lo tengan como referencia cuando realicen la suya. Más o menos yo la dejé de un largo de 13 centímetros. Ya con eso ustedes pueden, si la quieren más larga, pues hacer un tejido más largo, aumentar más cuentas. Ya va a depender de lo que ustedes quieran. Para cerrar la pulsera pueden utilizar la técnica de su preferencia. En mi caso voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace del tutorial explicado y detallado paso a paso de esta técnica, y también te voy a compartir la del nudo plano si es la que prefieres realizar. Vamos a tomar una hebra de hilo de 25 centímetros, vamos a doblar una de sus puntas, lo ubicamos encima de los hilos de la pulsera y con la hebra de hilo que nos queda más larga vamos a empezar a enrollarla, en mi caso hacia el lado izquierdo, dando alrededor de unas 6 vueltas completas más o menos. Y por ahí derecho quiero recordarte que si quieres unirte a este canal como miembro, apoyar al canal, apoyar mi trabajo, apoyarme para que pueda continuar trayendo más tutoriales como este, entonces te invito para que hagas clic aquí abajo en el botón unirte. Ahí están los diferentes niveles con los diferentes beneficios. Quiero agradecerle a los nuevos miembros del canal. Gracias de verdad por su apoyo. Me sirve muchísimo para continuar trayendo este tipo de ideas creativas a ustedes. Y aquí ya estoy terminando y finalizando esta linda, fácil, encantadora pulsera. Espero que les haya gustado. A mí me encantó este diseño porque es súper diferente. Pueden combinar 2 colores, piedras que a ustedes más les guste y miren cómo se ve de bonito. Espero que se animen, que lo hagan. Recuerden que por la pestaña comunidad pueden compartir fotos de sus diseños y que sería chévere porque lo podemos ver entre toda la comunidad. Gracias por ver. Nos vemos más adelante en otro tutorial. Chao, chao, chao.